¿Qué persona muy respetada murió y años más tarde se reveló que era un monstruo? Fui a la universidad comunitaria con la hijastra de un jefe de policía que fue muy apreciado en una ciudad cercana a la mía. Se había jubilado de repente hacía unos años y, cuando me enteré de que era su hijastra, le dije que sabía que su padrastro había muerto hacía poco, en los últimos meses, y que lo sentía. Oh chico, ella tenía una historia para mí. Cuando tenía 9 años, su madre se casó con su padrastro, y este empezó casi inmediatamente a colarse en su habitación por la noche, para violarla. Esto duró hasta que tuvo 15 años, y finalmente se lo contó a su madre, que no le creía. Empezó a contárselo a los orientadores e incluso a un médico y finalmente se hizo algo. La policía, como era de esperar, trató de encubrirlo al principio, ya que se trataba de un jefe de policía muy condecorado y respetado. Desgraciadamente, mi compañera de estudios no tenía pruebas, fue un él dijo, ella dijo y, al final, su padrastro dimitió para evitar la atención de los medios de comunicación. Aparte de eso, no se presentaron cargos, nunca se metió en problemas. Ella se fue a vivir con unos tíos hasta que tuvo edad suficiente para mudarse, su madre nunca se puso de su parte, y siguió casada con el hijo de puta hasta que murió. La emoción de su voz me convenció de que decía la verdad, y una rápida búsqueda descubrió que el jefe de policía dimitió misteriosamente cuando ella tenía 16 años e intentaba que se contara su historia. Todo fue muy secreto y no creo que nadie sepa lo que ocurrió realmente, lo cual es una pena. Marion Zimmer Bradley, enorme escritora de ciencia ficción y fantasía de los años 70 en adelante. Tras su muerte en 1999, los hijos de ella y su marido denunciaron los años de abusos sexuales que sufrieron durante su infancia por parte de ambos. Realmente jodido. Coco Chanel, gran nombre de la moda, en secreto fue una activa nazi ayudando al partido. No lo hizo con la impresión de que recuperaría su empresa de los nuevos propietarios judíos cuando ganaran los nazis. No lo justificó, pero no recuerdo si eso fue lo que pasó. La familia judía con la que trabajaba como inversora en su línea de perfumes a cambio de una enorme participación en los beneficios tuvo que renunciar a sus propiedades y demás bajo el régimen nazi. Ella aprovechó la ocasión para recuperar el negocio. No lo consiguió, pero aún así. Dr. Hans Asperger. Solo su nombre ya explicaría sus aportaciones al campo de la medicina. A principios de este año, se descubrió que era un literal nazi que envió personalmente a más de 800 niños inocentes a los campos de exterminio de Hitler, un verdadero monstruo en todos los sentidos de la palabra. El conde de Mirabeau fue un héroe nacional de la Revolución Francesa, en el momento de su muerte, en 1791, justo cuando todo aquello se estaba poniendo realmente en marcha. Incluso los jacobinos le adoraban. Aproximadamente un año después de su funeral de estado en el Panteón, se reveló que no solo había estado al servicio secreto de Luis XVI, el rey que estaban a punto de decapitar, sino también de los Habsburgo austriacos. Básicamente, actuaba como una especie de triple agente contra la revolución. A día de hoy, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre su legado. Con el tiempo, sus restos fueron sacados del Panteón para ser enterrados en el anonimato, y desde entonces nunca se han vuelto a encontrar. El Dr. Seuss engañó a su mujer cuando ella tenía cáncer, lo que finalmente la llevó a la muerte. No le gustaban los niños, dibujaba propaganda racista de la Segunda Guerra Mundial, hacía publicidad de petróleo y pesticidas. Su primer libro fue el libro de bolsillo de las erecciones. Como condición de su contrato para escribir libros infantiles primero quería hacer un libro sobre señoras desnudas. Yo no diría que era un monstruo, pero hay muchas cosas más oscuras detrás del hombre que escribió los edificantes libros infantiles. Más oscuras no es exactamente la frase correcta. Es más bien que era un adulto que tenía opiniones políticas y sexuales en las que no quieres pensar mientras le lees un cuento suyo a tus hijos. A mí personalmente me siguen encantando sus libros. John Wayne Gacy era muy respetado en su comunidad, y nadie podía creerlo cuando se enteraron de que secuestraba, torturaba, violaba y asesinaba a jóvenes y niños hasta que empezaron a salir cadáveres de debajo y alrededor de su casa. Su mujer ni siquiera lo sabía. Gandhi, muchas cosas sexuales raras. También era muy racista. La cuestión es que Gandhi dejó de ser racista más o menos al mismo tiempo que empezó a adoptar tácticas totalmente no violentas. Gandhi tampoco apoyó plenamente la no violencia hasta que leyó a Tolstoy alrededor de 1910 o así, por lo que confundir sus opiniones racistas, que abandonó 40 años antes de morir, y sus opiniones sobre la no violencia, que no adoptó plenamente hasta después de abandonar sus opiniones racistas, es simplemente ignorante. Esto es de un sitio web diferente. El comentario fue bien hecho así que me limité a copiarlo. También, puede ser que el temperamento inglés no responda a un estatus de perfecta igualdad con las razas negra y parda.
entonces habrá que hacer que los ingleses se retiren de la India. Pero no estoy dispuesto a rechazar la posibilidad de una honorable igualdad. La conexión debe terminar con la prueba más clara posible de que los ingleses han fracasado irremediablemente en la realización del primer principio de la religión, a saber, la fraternidad del hombre. Gandhi. En un artículo fechado el 18 de julio de 1942, bajo el título A todos los japoneses, Gandhi escribió: incluso si ganáis, eso no probará que teníais razón, solo probará que vuestro poder de destrucción era mayor. Esto se aplica obviamente también a los aliados, a menos que lleven a cabo ahora el justo y recto acto de liberar a la India como garantía, y promesa de liberar del mismo modo a todos los demás pueblos sometidos de Asia y África. La gente tiende a olvidar que las personas cambian y cometen errores cuando son más jóvenes. La Madre Teresa era bastante horrible. Quizá no un monstruo, pero sí bastante horrible. Era poco más que una fanática religiosa. Se descubrió que en su hospital había personas en condiciones horribles. Las agujas se lavaban bajo el grifo, y se reutilizaban tan a menudo que se desafilaban. El personal no tenía formación médica o la que tenía era mínima, ni siquiera sabían diferenciar entre moribundos y enfermos curables. Se enorgullecía de conseguir que la gente se convirtiera mientras estaba en su lecho de muerte. Pensaba que el sufrimiento acercaba a la gente a Dios, por lo que no había, o era mínimo, el tratamiento del dolor. Eran menos hospitales que un lugar donde rendirse y morir. También desaparecieron grandes cantidades de donaciones, que siguen sin aparecer. Se trataba de convertir al mayor número posible de personas, no de ayudar a nadie. Hay una razón por la que el orgullo se considera el peor y original pecado que conduce a todos los demás pecados. Las personas pueden empezar, o parecer que empiezan, con buenas intenciones, pero su narcisismo las corromperá al final. Además, como católica muy conservadora, tenía un punto de vista extremo sobre el aborto, incluso cuando las niñas eran violadas. Pero ese es otro tema. Todo esto se agrava aún más en mi opinión cuando, a pesar de sus creencias de que el sufrimiento te lleva a Dios, eligió tratarse sus problemas cardíacos en un costoso hospital de Estados Unidos. En alguna parte se cuenta que una vez, al ir a recoger víveres y suministros para su hospital, se negó a abandonar la cola a menos que alguien pagara la factura por ella, $800. Y estas no eran zonas ricas. Honrarla con la santidad es absurdo. Representa algunos de los peores aspectos de la Iglesia Católica. Cyril Smith, diputado por Rochdale. Tras su muerte, surgieron numerosas acusaciones de abusos sexuales a menores por parte de Smith, lo que llevó a la policía a creer que Smith era un agresor sexual en serie. Las acusaciones resultaron ser ciertas. Didi Blanchard. Sé que probablemente pueda buscar el nombre en Google, pero, ¿quién es? La madre de Gypsy Rose Blanchard, es la señora que fingía que su hija, Gypsy, estaba muy enferma. Engañó a los médicos y a todo el mundo haciéndoles creer que su hija tenía un montón de problemas de salud. La hizo pasar por un montón de cirugías innecesarias. Le dijo que no podía caminar, y básicamente la mantuvo prisionera hasta que Gypsy la mató. Consiguió un montón de donaciones y abusó de fundaciones como Make-A-Wish y similares. Hulu tiene un programa decente basado en ella, The Act, pero el documental de HBO es realmente bueno. Teníamos un policía que venía a tu escuela primaria y te enseñaba de todo. Seguridad contra incendios, seguridad cibernética y mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Incluso recuerdo que nos enseñaba cómo no se deben tocar las partes íntimas de otra persona. Cuando estaba en el instituto, una chica salió diciendo que él la había violado. Desconozco por completo el desenlace porque fue archivado, pero él ya no venía al instituto, y no encuentro nada que indique que siga con la policía. Era realmente un héroe para muchos niños, y lo que hizo fue tan relegado que no creo que mucha gente lo sepa. Jimmy Savile. Hizo mucho por la caridad y muchos lo consideraban un tesoro doméstico. Incluso hubo una gran discusión entre los de Scarborough y los de Leeds sobre dónde debía ser enterrado. Nosotros decíamos que en nuestra ciudad, porque pasaba mucho tiempo aquí, y los de Leeds querían enterrarlo en la suya, porque era su ciudad natal. Al final ganamos, pero dudo que en Leeds estén ahora muy descontentos. Más tarde se supo que, lejos de la imagen de amable caballero que muchos habíamos pensado de Jimmy Savile, en realidad era un repugnante pedófilo cuyas acciones habían sido encubiertas por la BBC. Conseguía audiencia, así que tenían que protegerle. Lo peor fue que la BBC encargó varios programas de homenaje a Jimmy Savile e incluso la reposición de uno de sus programas, Jimmy Fix It. Sabían todo lo que había hecho, y aún así quisieron homenajearle por su trabajo en televisión. Cristóbal Colón. Los hombres de Colón saquearon las aldeas para mantenerse, y esclavizaron a un gran número de indígenas para trabajar, mantener relaciones sexuales y venderlos en Europa. Y todavía tenemos el Día de Colón aquí en los Estados Unidos. Algunos estados han cambiado la festividad por otra distinta del Día de la Raza.
Gustavo Fring, un chileno que llegó a Estados Unidos, y fundó una cadena de restaurantes de comida rápida llamada Los Pollos Hermanos. Era un hombre muy respetado en su comunidad y organizó muchas obras benéficas. Más tarde se descubrió que era el capo de uno de los mayores imperios de la droga del mundo. Era el líder de un enorme cártel de la droga especializado en la producción y distribución de metanfetamina. Joder, es fascinante. Deberían hacer una película o un programa sobre él. ¿Qué otra persona muy respetada y querida resultó ser un monstruo total? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.